Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. ¿Sabía usted que desde 1995 se han realizado en Panamá 17 diálogos para mejorar la calidad educativa? Todos han fracasado en su intento. ¿Cómo hacer para redireccionar las políticas públicas y hacer la diferencia? Hoy conversamos con Jair Velázquez, es una persona empapada en materia educativa y pertenece al grupo Unidos por la Educación. Con él vamos a hablar alto y claro de este tema porque es nuestro invitado de hoy aquí, en Cara a Cara. Jair, qué bueno que estés con nosotros en Cara a Cara. Un tema que estuvo, está y estará definitivamente en la mente de todos aquellos que quieren hacer la diferencia, porque el desarrollo de todo un país está en la educación. Ahora, para hablar de políticas públicas y de un sistema de medición, tenemos que hablar antes de un diagnóstico de la educación. Eres un joven que desde muy temprano se ha empapado en este tema. ¿Cuál es el diagnóstico que en este momento tiene Panamá? Y hablo de data dura que ustedes la manejan en torno al tema de la calidad educativa en nuestro país. Bienvenido a Cara a Cara. Gracias por la oportunidad que nos brindan desde Jóvenes Unidos por la Educación para hablar del tema trascendental, como dices tú, estará y debe estar en la agenda pública porque, por supuesto, tenemos grandes retos, tenemos la Caja del Seguro Social, tenemos, por supuesto, el presupuesto por un lado, pero el tema educativo tiene que estar para garantizar la sostenibilidad y la competitividad del país. ¿Cuál es ese diagnóstico? Lo has mencionado, desde 1995 en Panamá han habido diálogos en términos referenciales. Muchos han sido convocados por el gobierno, facilitados por los organismos internacionales, ejercicios de planificación y, por supuesto, la sociedad civil, la empresa privada ha hecho esos aportes. En el 95 el primer aporte fue realizado por la PEDE. Los tres últimos aportes realizados nacen del Compromiso Nacional por la Educación, un diálogo convocado en el 2016 y 2017, el Pacto Cerrando Brechas, que fue el más reciente, y una visión de la juventud que se hizo en el 2019 con 19 para el 19, una propuesta sólida de lo que realmente aspiramos los jóvenes en esa transformación del sistema educativo. Cuando analizamos todos los diálogos y vemos cuál es el resultado, es que sabemos perfectamente que los tres problemas grandes que tiene, por supuesto, el sistema educativo van en torno a cuánto invertimos en educación, la formación de nuestros educadores y, por supuesto, la gestión administrativa, que incide en la calidad y equidad, que es el reflejo de las pruebas ERCE, de las pruebas PISA y, por supuesto, de la prueba nacional Crecer. Lamentablemente, cuando nosotros analizamos todo el panorama y sabemos que hay algunos ministros, ministras y autoridades que han indicado que las pruebas no dan ese reflejo de lo que realmente está el sistema educativo, podemos ver lo que en 2010 ya habían ocurrido 13 diálogos. Recomendaciones puntuales, por ejemplo, la prueba PISA en 2009 se había realizado, ya teníamos un diagnóstico de cómo estaba Panamá. Cuando se hizo la última prueba PISA, que fue en 2014, ya posterior, y por supuesto la última prueba que tuvimos un descenso. No se tomaron las correcciones y las adecuaciones necesarias para hacerlo. Entonces, en términos, realmente las autoridades han ignorado las políticas públicas consensuadas entre los padres de familia, los estudiantes, los gremios docentes, la empresa privada, por supuesto, el Consejo Nacional de Trabajadores organizado. ¿A dónde vamos a llegar si no queremos honrar ni ejecutar los acuerdos? Ahora, no podemos seguir con los programas cosméticos. Claro que sí. Voy a ahondar un poco en ese tema porque obviamente tenemos que hablar de prueba PISA, prueba ERCE. Sin embargo, tocando este tema, aquí se han realizado estos diagnósticos, estas pruebas, hemos participado y al final del camino las recomendaciones no las hemos implementado. Creo que ha sido uno de los puntos, y entrando en materia, que la ministra de Educación ha tomado como justificación diciendo, bueno, es que han estado, no se han implementado. Entonces, ¿qué hemos hecho? El que lo conocemos, Jair, y yo creo que lo conocemos muy bien. El tema es ¿por qué no lo hemos implementado? ¿Por qué Panamá ha fracasado en la implementación de estas políticas públicas? Claro que sí, y mira, en el tema de las pruebas es bien particular. En 1995, 96 y 97 se realizaron las primeras pruebas de medición. Posterior se institucionalizó a través de una ley 28, que es muy interesante. Incluso la Ley Orgánica de Educación te dice a ti que los sistemas de monitoreo son para toma de decisiones. Se crea la Dirección Nacional de Evaluación Educativa para orientar en la mejora educativa. ¿Qué ha pasado con las pruebas estandarizadas como la prueba ERCE y, por supuesto, la prueba PISA? Pero recordemos que la prueba ERCE también fue TERCE y CERCE en 2006 y 2013 y, por supuesto, la última que fue en 2019. Las recomendaciones no llegan propiamente a los centros escolares.
porque no hemos orientado a que esas pruebas lleguen directamente al docente en qué ha fallado el estudiante. Si bien requerimos esas pruebas diagnósticas que mencionan las autoridades del Meduca, que puede hacer el docente, pero las recomendaciones no llegan a los centros educativos. Por darte un ejemplo, la prueba PISA fue realizada en 2009. Ya nosotros teníamos recomendaciones puntuales de lo que nosotros debíamos mejorar a través de un nuevo currículo basado en competencias. Y no hicimos nada. Y no hicimos nada. Y se hizo una reforma en 2014. ¿Cuál es el reflejo de la reforma educativa que se hizo del currículo? El resultado de la prueba ERCE y el resultado de la prueba PISA. ¿Qué recomendaciones puntuales decía? Y he traído algunos ítems para que podamos poder entender de qué es la prueba PISA. O sea, tienes preguntas. Vamos a ver aquí de primera mano las preguntas que hacen en la prueba PISA. A ver, Yair. Claro que sí, y que ustedes lo pueden buscar en internet. Ustedes buscan ítems liberados de la prueba PISA y de la prueba ERCE. ¿Qué competencias se están midiendo, por ejemplo, en el caso de PISA? Se le pregunta a un estudiante, ¿cuándo empezó la profesora su trabajo de campo? Se le presenta una historia sencilla y el estudiante debe ser capaz de analizar, entender y comprender lo que varía, es decir, cuál es la diferencia entre una opinión, un hecho o un dato. Entonces, hemos estado observando que incluso las autoridades, no solamente el Ministerio de Educación, sino también en otras entidades, no saben diferenciar lo que es una opinión de un hecho o de un dato. Entonces, decimos que la prueba PISA no sirve o que las recomendaciones no las implementamos, pero ya estuvimos en el Meduca, ya estuvieron, ¿por qué no las hicieron? O sea, esa es la gran pregunta. Y definitivamente sí, hicieron muchas cosas muy buenas para mejorar la calidad educativa, pero no lo que requería Panamá, implementar esas 3 iniciativas en 2010 y por supuesto los 2 últimos gobiernos que han pasado comenzaron con el Plan Operativo Meduca-Copeme, se priorizaron 5 políticas públicas, pero no se ha querido seguir implementando en esta administración. Claro, ahora yo voy a un punto, las autoridades educativas actuales han dicho mide solamente a estudiantes de 15 años. Necesitamos ir a otras edades, en el caso de la prueba ERCE es 3er grado y 6º grado, y ver otros aspectos que son importantes. Había un tema con cuánto costaba esa PISA, cuánto se tenía que invertir, esta prueba PISA, perdón, y hablaron de $8 millones, al final no era esto tan cierto, era una menor cantidad. Quiero que abordemos un poco este tema porque he estado escuchando algunos exministros del área, por ejemplo, la exministra de Ecuador, ellos han participado en la prueba PISA, van a participar el próximo año y ella hablaba de algunos temas puntuales de cómo esta prueba genera información relevante e importante y ella la destacaba. Pero veamos lo que está pasando en Chile, veamos lo que está pasando en Uruguay también, países que están implementando esta prueba y que, claro, las recomendaciones ellos sí las ponen en práctica, que creo que esa ha sido la diferencia. Vamos a hablar de ese tema. Jóvenes Unidos por la Educación generó el 19 para el 19 y 24 propuestas para el 24. Me gustaría saber, porque sé que lo del 19 para el 29 no pasó de F y de D, es decir, no se implementó nada. Vamos a ver qué ha pasado con las 24 propuestas para el 2024. Lo hacemos cuando regresemos ya a ir de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Decíamos en el bloque anterior, las autoridades dicen PISA no, ERCE sí. Pero quiero solamente retomar las declaraciones de la exministra de Educación de Ecuador, por ejemplo. Ella decía que recientemente podían tomarse decisiones claves como actualización curricular, formación docente y también estrategias innovadoras. Para quien aplica los resultados, puedes tener, obviamente, a través de acciones, buenos resultados, pero quien no lo hace, Yair, difícilmente entonces lo va a tener, ¿no? Así mismo es, y fue algo que decidimos realizar. Hemos convocado a los expertos, realmente quienes son los que han diseñado políticas públicas, a los exministros y ministros de la región para preguntarles por qué sus países participan de la prueba PISA y por supuesto de la prueba ERCE e implementan estas recomendaciones con base en el diseño de políticas públicas adecuadas y contextualizadas cada una de sus regiones. El caso de la ministra Montserrat, ella habla de una actualización curricular porque sabe perfectamente que es basada en competencias, lo que evalúa la prueba PISA, competencias claves que te ayudan a ti a entrar en un mercado laboral.
Aquí en Panamá vemos, por supuesto, al sector productivo indicar que hay una desconexión entre el sistema educativo y lo que requiere el mundo productivo. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, las empresas multinacionales y las empresas, por supuesto, nacionales. No están teniendo, los jóvenes no están teniendo las competencias para entrar en un mundo productivo porque no están teniendo esa preparación adecuada. Por eso es importante que nosotros, incluso Panamá, nosotros debemos compararnos con la región como lo hace ERCE, sí, pero necesitamos compararnos también con el mundo, porque el mundo ha sido globalizado. Panamá es un país globalizado que maneja el 6% del comercio internacional. Es necesario que el estudiante que esté en Suiza y se le haga alguna pregunta, el panameño sea capaz de responderla. Y indiferentemente si está en la comarca, está en Darién, o está en Chiriquí, o está en Bocas del Toro, debe tener la capacidad para responderla porque vivimos en un mundo globalizado. Las empresas de Suiza, de Francia, de Alemania, de Hong Kong, de Estados Unidos, están instaladas en Panamá. Esto no es algo nuevo. Entonces, si realmente, como lo ha dicho el presidente, vamos a traer inversiones de afuera de todas estas empresas y el índice de competitividad global, la prueba PISA y la prueba ERCE te dicen que no tienes un capital formado, ¿quiénes son los que van a ocupar esas plazas de trabajo? Si nosotros realmente no tenemos las recomendaciones y no ponemos en práctica. Hay algo que señalar. Nosotros, por supuesto, tenemos la medición de PISA 2009, PISA 2018, y nosotros debíamos hacer esta medición muy importante porque nosotros no sabemos en qué escenario aprendió el joven post-pandemia. Sabemos que las escuelas en Panamá estuvieron cerradas, que fue uno de los lugares que más cerradas estuvo, pero y entendemos que no hubo una conexión con el sistema educativo, porque no hay internet propiamente en las regiones. Hay incluso un estudio de la AIG donde menciona que el 53% de las escuelas tenía conexión a internet, pero ese internet no significa que sea de calidad y solamente sabemos que queda en la parte administrativa y no en el aprendizaje. Hay escuelas en Panamá que no tienen agua, que las aulas son ranchos y podemos erradicar las aulas rancho. Eso han pasado tantos años, tanta plata que se ha destinado al Meduca y no hemos podido resolver. En este presupuesto veíamos que se está destinando 58 millones de dólares en construcción de escuelas. ¿Cómo aspiramos a ser un país competitivo y que nuestro capital ingrese a estas empresas multinacionales que están trayendo afuera si solamente estás destinando 58 millones en construcción y no tienes una reforma curricular basada en competencias y no aplicas los métodos y tampoco cambias el penso académico de los docentes como te lo dicen el diálogo desde 1995? Claro, yo creo que son aspectos importantes. O sea, me has dado una respuesta de qué pasa justo en este momento que decidimos no entrar o aplicar en Panamá el próximo año la prueba PISA. Sin embargo, a pesar de eso, las autoridades, y hablo de las nuevas autoridades, están apostando a estrategias innovadoras de alguna manera. Escuchaba a la ministra decir, bueno, estamos reuniendo en las 16 regiones del país aquellas personas que conocen cuáles son las necesidades, de una forma orgánica se están organizando para generar esas estrategias. No sé cómo lo ves, Yair, tú eres un joven preparado, una persona que está muy vinculado al tema educativo. ¿Sientes que esta administración o en esta administración gubernamental se está tratando de hacer el cambio de alguna manera, agilizando algunas acciones para poder ver otros resultados en el país, independientemente si participamos o no en la prueba PISA? Claro que sí, y el tema de la prueba PISA hay que retomarlo y es fundamental. Mide competencias. El caso de la prueba ERCE mide conocimiento y las habilidades que realmente requieren. Por eso es importante las dos pruebas, incluso la tercera prueba, que es la prueba nacional Crecer, que desde el 2018 no se realiza en Panamá. La diferencia entre cada una de la prueba nacional y las pruebas internacionales es que la prueba nacional mide censalmente a todos los estudiantes y las pruebas internacionales es un muestreo. Cuando comparamos las dos, tienes el mismo resultado, obviamente. El caso de las redes por especialidad que ha indicado la ministra es algo súper interesante. A mí me encantaría que esas redes docentes puedan compartir con otras redes en el mundo. Por ejemplo, si el presidente ha estado en esta política de ir a Europa y de poder buscar a sus pares, en el caso de Francia. Francia participa de la prueba PISA y es interesante, al igual que Alemania y estos países de Portugal, poder conectarlos con los docentes de allá y que ellos puedan aprender con sus pares de cómo interactuar en un mundo globalizado, qué competencias debe tener un estudiante que está en Europa y que debe tener el panameño y por supuesto toda América Latina.
Por ejemplo, Montserrat hablaba de la prueba PISA y de la actualización curricular, porque sabemos perfectamente que tenemos que marchar hacia un mundo donde todos tengan las mismas competencias. Hay algunos que pueden tener mejores competencias que otros y especializarse, pero las redes por especialidad deben tener esa calidad educativa a la que se aspira en un mundo globalizado. Y en este caso, por supuesto, la prueba ERCE, la prueba PISA, ofrecen recomendaciones puntuales para mejorar incluso esas redes por especialidad por docente, en el área de matemática, español y ciencias. Claro, voy a ir a la siguiente pausa, Yair, pero mira, me gustaría conocer también en el próximo bloque, aparte de, yo creo que había un compromiso, hubo un compromiso por parte de los candidatos presidenciales de reunirse con ustedes, abordar cuáles eran aquellas propuestas puntuales que tenían en materia educativa, pero me gustaría, bajo tu conocimiento y experiencia, saber cuál consideras tú que es el modelo eficaz de gestión a nivel de calidad y a nivel de equidad. Todavía nos quedan algunos temas importantes por hablar. Lo haremos cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Yair, dedicamos un poco este bloque a estas propuestas que ustedes han presentado. Hay una que me llama poderosamente la atención. La Agencia para la Calidad, o de la Calidad, perdón, Autónoma. Este término me gusta. Háblame un poco en qué consiste esto. Claro que sí, y nosotros en Jóvenes Unidos por la Educación hemos propuesto la creación de una agencia que pueda evaluar el sistema educativo. Agencias que podemos ver en América Latina, la Agencia de la Calidad en Chile, o por ejemplo al lado en Colombia el Instituto de Evaluación Colombiano, que mide el desempeño del sistema educativo y son los encargados de realizar las pruebas estandarizadas, porque sabemos que cuando aplicamos estas pruebas o aplican o miden el sistema educativo tienen sesgo, porque obviamente estás midiendo la administración y los programas. Por ejemplo, cuando se hizo la Agencia de la Calidad de la Educación en Chile, ellos definieron las competencias que deben tener los estudiantes con base en recomendaciones de las pruebas PISA, las pruebas ERCE. Ellos participan de una tercera prueba que es súper interesante para el mundo productivo y porque Chile nos lleva a la delantera. Y entonces por eso nosotros proponemos esta agencia que sea autónoma al Ministerio de Educación y que pueda medir todo el sistema educativo. Incluso es un consenso de los gremios magisteriales, de los padres de familia, de los estudiantes, del propio Ministerio de Educación cuando se hizo el diálogo Compromiso Nacional por la Educación. Es un consenso que llegaron al acuerdo de crear esta agencia, de sacar, por supuesto, lo que tenemos dentro del Ministerio, que es la Dirección Nacional de Evaluación, para que realmente podamos medir eficaz y objetivamente. Y yo pienso que la creación de esta agencia es muy importante. El presidente ha hecho algo muy interesante, ha transparentado las actas del gabinete, ha realizado mucho el tema de transparencia. Es la hora de transparentar el Ministerio de Educación, las planillas, por supuesto, cómo es la gestión administrativa. Hablamos de la gestión administrativa, requerimos el modelo eficaz y descentralizado para que las funciones vayan propiamente a las regiones y no se centralice en Cárdenas como ha estado sucediendo y la violación de la Ley 50 del 2002, porque en Panamá se debió descentralizar el sistema desde el año 2002. Esas son parte de las propuestas que ustedes hicieron, creo que en el 19 para el 19, ¿no? Así es, están en 19 para el 19, están en 24 para el 24. Lo interesante es que cuando vemos de 19 para el 19 al 24 para el 24, se creó, por supuesto, una parte dentro del MEDUCA para una unidad de descentralización educativa que sería muy interesante que la ministra nos pueda explicar, porque en la Comisión de Presupuesto ella estaba mencionando que ha estado organizando el sistema orgánicamente. Esa parte de organizar el sistema orgánicamente debe estar con base en la ley 50 del 2002, donde tienen 180 días para hacer un diagnóstico de las infraestructuras, de cuántos estudiantes hay en el sistema, cómo son esas aulas, cuántos baños tiene y todo, porque lo que adolece actualmente el sistema educativo para la toma de decisiones y, por supuesto, la orientación de políticas públicas es la data. ¿Y qué te dice la prueba PISA y la prueba ERCE? Por supuesto, que la infraestructura no está cumpliendo con el objetivo de calidad y equidad. Y te lo menciona de la descentralización educativa. Claro, ahora hemos hablado a grosso modo de la prueba PISA, me has dado algunos elementos importantes e interesantes. Ahora, para ese joven que está en casa, Yair,
quinto, sexto año, que nos esté escuchando, él dirá, ¿cómo la prueba PISA me impacta a mí directamente? Aquel que se está graduando en una universidad, que se quiere convertir en un profesional, ¿de qué manera pudiese esto directamente impactarlo? Porque de repente la persona puede decir, bueno, una prueba más, una prueba menos, yo tengo que seguir estudiando, tengo que esforzarme al máximo. ¿Cómo de forma general, en el caso de la aplicación o no, y la forma individual de aquel que quiere crecer, convertirse en un verdadero profesional, le afecta? Claro que sí. La prueba PISA mide las competencias, habilidades y destrezas que ellos son capaces de poder interactuar en un mundo productivo. Hay que decirlo, si el estudiante en la prueba PISA no está teniendo una competencia, no va a entrar a un mundo laboral, por ende, no va a tener un empleo formal y no va a cotizar en la caja del Seguro Social. Es camino a convertirse en un subsidio o incluso llegar a la cárcel, como ha sucedido con muchos de los jóvenes que están en la cárcel. Si les preguntamos por qué, es que no tuve la oportunidad, y si les preguntamos un poquito más a fondo, va a decir, fracasé en tal materia, porque sabemos que el fracaso escolar es la antesala de la deserción escolar. Y sabemos que la deserción escolar es un ámbito muy amplio porque no tienen escuelas cercanas, problemas económicos, embarazo y otra serie de cuestiones. Pero eso pasa porque no garantizas el preescolar y tampoco las competencias y los conocimientos en tercer grado que te dice la prueba ERCE. Y cuando vamos a la prueba PISA, lo que te dice a ti es el cúmulo o el total del aprendizaje, conocimientos, habilidades y destrezas que debió tener el estudiante. Cuando comparamos con países como Chile, estamos viendo el reflejo de que Chile invierte lo mismo que Panamá, está teniendo los peores resultados. Cuando vamos a ERCE, si nosotros comparamos el Producto Interno Bruto per cápita con nuestros amigos de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, están teniendo menor Producto Interno Bruto, pero nosotros estamos teniendo los mismos resultados que Nicaragua. Y Costa Rica lleva la delantera. Entonces, ahí es donde el joven tiene que decir, si yo no tengo la habilidad para entrar a un mundo productivo, no voy a ser empleable. Y ahí es donde vemos que los países al lado sí han aprovechado las recomendaciones de las pruebas internacionales. ¿Por qué Costa Rica está haciendo semiconductores y Panamá no? Si es un centro logístico, es un hub, tenemos el hub de Copa, el canal de Panamá. Entonces, ahí es donde tenemos que hacernos la gran pregunta. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos la prueba PISA y la prueba ERCE y tomamos las recomendaciones y diseñamos programas enfocados en fortalecer las competencias? Vamos a poder en 3 años recibir, por supuesto, a los jóvenes en ese mundo productivo a través de educación técnica, a través de la formación dual, pero también garantizando la trayectoria escolar de todos los estudiantes. En la Asamblea hay un proyecto interesante, garantizar, por supuesto, la obligatoriedad del preescolar hasta el 12º grado. Para algunos sabemos que algunas autoridades es inconstitucional. Sí, es verdad. Hay algo que te dice la norma, pero también la Constitución en el artículo 17 o 18 te dice que la Constitución o los artículos pueden considerarse mínimos. Los países en sus constituciones te indican a ti que han tenido que reformular y garantizar esa obligatoriedad. La ministra Adriana del Piano te mencionaba en una de las entrevistas que les hicimos que ellos han garantizado 13 años de escolaridad. Lo requerido es 14 años de escolaridad. También es un consenso del diálogo, de todos los diálogos. Entonces, tenemos que garantizar la calidad educativa. Los equipos técnicos, los ministros, los viceministros deben estar a la altura de la política pública, deben ser personas altamente calificadas para el cargo y entender que la data te ayuda a tomar decisiones focalizadas en las regiones. Esto no es un tema de terquedad como ha estado sucediendo. Si nosotros en este momento no tomamos las decisiones, implementamos los diálogos, no vamos a resolver nada en este país, de nada va a servir lo que hagamos en esta administración. Jair, quiero agradecerte, me quedo con estas palabras finales y yo creo que al final del camino a todos nos conviene que la educación de nuestro país tenga esos cambios, sea redireccionada, se utilicen las mejores políticas públicas, utilicemos estos sistemas de medición, porque la juventud está ávida de esa oportunidad y de esos espacios para convertirse en los profesionales que necesita este país a nivel tecnológico, a nivel de plataformas digitales. Los retos cada día son mayores. Estamos en un mundo cambiante constantemente y así mismo tiene que ir el modelo educativo. Así mismo, y quisiera terminar, es muy importante, vamos a gastar mucho dinero en la parte de computadoras, podemos robustecer la parte de la plataforma Ester, utilizando recomendaciones incluso de la prueba PISA y la prueba ERCE para focalizar esa estrategia nacional. La plataforma Ester fue una recomendación incluso de política pública del COPEME.
ahí podemos focalizar y garantizar, muy importante para aclarar el tema, en la entrevista que dio Andrés Schleicher a la prensa, indicó que la prueba PISA cuesta 217.000 con $910, no 8 millones como se ha señalado en este país. Sí. Hay que decir la verdad. Gracias, Jair. Jair Velázquez de Jóvenes Unidos por la Educación, hablando de este tema tan importante. Finalizo como arranqué, estuvo, está y debe estar en la conciencia no solamente de las autoridades, sino de todos los que conformamos este hermoso país, porque Panamá, a través de la educación, adquirirá siempre un mayor desarrollo. Hasta aquí, cara a cara.